El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos y preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Es la conclusión del tema que hemos venido viendo acerca de la cena y las bodas del Cordero. Esta es la tercera parte y es la parte final. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por regalarnos este tiempo maravilloso para acercarnos una vez más a tu hermosa palabra. Para concluir y entender este tema precioso de la bienaventuranza de la iglesia, que es el rapto, que es el tribunal de Cristo y que por supuesto son las bodas y la cena del Cordero. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Es importante, amados, que notemos que el pasaje que ahora vamos a estudiar tiene que ver con la última etapa de la boda, es decir, el banquete nupcial que tiene lugar después de la ceremonia de la unión del esposo y la esposa. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Como no podría ser de ninguna otra manera, amados, este pasaje comienza con una exhortación al regocijo, a la alegría y a la adoración. Pues dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. El momento tan largamente esperado ha llegado a su final. A partir de este instante, la iglesia del Señor estará con aquel que tanto la amó hasta el punto de entregarse a sí mismo y de morir por ella para tomarla como su esposa. Por una parte está el sacrificio de Cristo en la cruz y por el otro se nos dice que su esposa se ha preparado de una manera adecuada para este encuentro glorioso. Notemos que aquí no se trata tanto de lo que Cristo ha hecho por la iglesia cuando la lavó y la purificó, como ya vimos en un tema anterior, en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 28. Aquí la palabra de Dios dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el 28 agrega, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Y esto es algo extraordinario y maravilloso. No solamente Cristo ha muerto por su iglesia para ganarla con su sangre, sino que también nos dice la palabra que de cierta manera ella se ha preparado para este encuentro glorioso. La imagen es sencilla de entender. ¿Por qué, amados? Porque una novia que planifica su boda, sin duda alguna, dedica mucho tiempo para buscar un vestido bonito y poder agradarle así a su esposo ese día maravilloso. Y esto nos exhorta a entender que también la iglesia, que somos tú y yo, en este tiempo presente, no debemos vivir para nosotros mismos, ni para agradarnos a nosotros mismos, sino pensando en cómo vamos a agradar a nuestro esposo, que viene a buscarnos en cualquier momento. También, por otro lado, la esposa manifiesta una hermosura, pues dice que a ella se le ha concedido. Y este concedido para ella nos sugiere claramente la gracia de Dios. Esa gracia que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y con la glorificación de la imagen de Cristo por el Espíritu en nosotros. Regalos que obviamente han sido otorgados por Dios como el resultado de la obra del Cordero sacrificado en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y la forma, amados, en que ella se ha preparado y lo que se le ha concedido, dos palabras importantes, preparado y concedido, a fin de poderse presentar como una novia hermosamente vestida para la boda, nos da una lección maravillosa de cómo mantienen estas dos cosas el equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Voy a explicarlo detenidamente. El resultado de toda esta obra maravillosa es que se nos dice que ella aparece vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Es decir, aparece ataviada sencilla pero hermosa. Y nada que ver, por supuesto, con el exagerado atavío de la gran ramera, que es la iglesia falsa, la iglesia babilónica, la madre de las abominaciones de la tierra, que en Apocalipsis 17, versículo 4, se nos describe por la pluma de Juan de la siguiente manera. Dice, y la mujer, hablando de la gran ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por supuesto, es un contraste extraordinario entre la verdadera iglesia y la apóstata y la falsa Babilonia, que hoy actúa en estos últimos días en medio de la gran apostasía de lo que llamamos el pueblo de Dios. En cuanto a la procedencia del vestido nupcial, se nos dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Por supuesto que esto no contradice para nada el hecho de que ese concedido le ha sido dado por Dios. Porque al fin y al cabo, hermano, tú y yo tenemos que entender que todo lo que llegaremos a hacer o que todo lo que hagamos hoy, después de que ya estamos en Cristo, es únicamente el resultado y el producto de la gracia de Dios actuando en nosotros. Pero reitero que este hecho entonces para nada anula nuestra responsabilidad humana. Y lo que se nos dice aquí es que todo aquello que como cristianos hagamos en este tiempo, siendo guiados por supuesto por el Espíritu Santo, que cuando tú y yo andamos en esas obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, todo eso contribuye a embellecer el vestido que la esposa lucirá en ese momento glorioso
de la boda. Y no podemos de ninguna manera pasar por alto la exhortación implícita que encontramos aquí. Porque ciertamente cada uno de nosotros como cristiano, con sus buenas obras, que ya les dije que fueron preparadas por Dios para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo, nos ayudan a tejer un vestido nupcial maravilloso que agrade a Cristo en ese día glorioso de la boda. Surge una pregunta, por supuesto. ¿Estamos viviendo de tal manera que estamos cumpliendo con ese propósito? Sin duda alguna, amados, ese momento será un momento maravilloso. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí surge otra pregunta que tenemos que responder. ¿Quiénes son los llamados a la cena de las bodas del Cordero? Y obviamente que lo más lógico es pensar que son los propios miembros de la Iglesia de Cristo. Esto nos deja ver que es un gran privilegio, que es un gran honor el ser invitados al banquete nupcial. Sin embargo, todos hemos leído la parábola de la fiesta de las bodas y yo te invitaría para que tú hicieras una lectura concienzuda de Mateo 22 del versículo 1 al 14. Pues allí se nos cuenta que muchos fueron invitados y aún forzados, pero también se nos dice que fueron muy pocos los que quisieron ir. Una promesa tan grande y tan maravillosa resulta inverosímil y quizá por esa razón es que el Espíritu Santo hace que Juan escriba, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué significa esto? Que el deseo de Dios es animarnos a nosotros los creyentes en este tiempo presente, cuando quizá muchos tienen que sufrir periodos de persecución, de prueba, de sufrimiento, pero nos alienta el saber, amados, que este es un hecho que ha de ser consumado realmente y que no puede haber ninguna duda en nosotros de que ocurrirá tal y como la Escritura nos dice que ocurrirá. Lo que Juan había oído, dice el Espíritu Santo, que eran palabras reveladas por Dios mismo y por lo tanto son palabras completamente fiables. La boda del Cordero y la cena de las bodas del Cordero son una realidad bíblica extraordinaria para ti y para mí. Son una de las tantas verdades y promesas que la Escritura tiene para nosotros, en las cuales tú y yo podemos confiar plenamente. Porque tienen la certeza, porque tienen la seguridad de que, dice la Escritura, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que, amados, a ti y a mí se nos ha dado la posibilidad de vestirnos de lino fino, hermoso y resplandeciente y limpio. Pero no olvidemos entonces que ese lino representa las acciones justas de los santos. Que el Señor nos ayude a comprender esta verdad maravillosa, a descansar en esto como un hecho, a entender que evidentemente la esperanza tuya y mía, que ya le he dicho con anterioridad que es bienaventurada, es primero nuestro arrebatamiento glorioso. Pasaremos por el tribunal de Cristo, pero luego vendrá la fiesta de bodas del Cordero y la cena de esa fiesta, a la cual tú y yo no hemos sido invitados solamente para sentarnos en una mesa para cenar con Él, sino para ser su esposa, para ser su ayuda idónea, para que el cumplimiento del plan eterno de Dios, que como ya hemos visto en tantos temas, fue trazado por Él desde antes de la fundación del mundo, con el objetivo de proveerle una ayuda idónea a su Hijo,
habrá alcanzado su cumplimiento máximo. Y lo más maravilloso, que tú y yo estaremos allí formando parte de la esposa del Cordero de Dios, con la plena seguridad de que esa boda y esa fiesta de bodas durará por toda la eternidad. Vale la pena, amados, estar entonces preparados para ese glorioso evento. Sobre todo porque también el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 19, nos dice lo siguiente. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el apóstol, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo que nos muestra el libro de Apocalipsis capítulo 19 entonces es un hecho real. Y tú y yo hoy estamos preparándonos para ese evento maravilloso. No podemos decir que estamos esperando a Cristo y su regreso, porque Cristo ya vino, mora en ti y mora en mí, desde el mismo momento en que nacimos de nuevo para gloria de su nombre. Pero sí podemos decir que estamos esperando el cumplimiento profético de ese plan perfecto de Dios, que, repito, es proveerle una ayuda idónea a su Hijo Jesucristo. Y lo más glorioso, amados, saber que esa hija, que esa esposa, que esa mujer maravillosa que Dios ha preparado para Él, somos tú y yo. Hoy desposados con Cristo, pero en breve casados para siempre con Él por toda la eternidad. Que el Señor, amados, nos ayude y podamos entender estas verdades preciosas. Hagamos una oración. Querido Dios, sé que no es sencillo de explicar todo esto, pero es algo maravilloso. Tenemos una responsabilidad de parte nuestra, además de que de tu parte tú nos has concedido el vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas, las obras justas que tú preparaste de antemano para que hoy anduviésemos en ellas. Pero tenemos también la responsabilidad entonces de estar preparados para ese momento glorioso, para esa oportunidad única que nos presenta la palabra de Dios de manera clara en este libro profético maravilloso. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención y por haberme acompañado en estos 3 temas acerca de esta boda maravillosa y de la cena del Cordero. Yo te invito para que continuemos adelante en otra serie de temas maravillosos que el Señor tiene para compartirnos. Pero si no me voy sin pedirles un favor, dale like a cada video que tú veas si edifica y bendice tu vida. Porque por cada like que tú des, vamos a llegar a otra gran multitud de personas, porque YouTube suele promocionar nuestros videos en razón de la cantidad de likes que cada uno de ellos tiene. Así que ayúdanos y ayuda al ministerio Reinando en Plenitud a cumplir la meta del Señor, que es llegar a multitudes alrededor del planeta Tierra. Y por supuesto, muchas gracias por seguirnos y por compartirnos con todos tus hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo, y hasta el próximo tema bíblico que el Señor nos guíe a grabar. Muchas bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.